Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Ciudadano, y en el programa de esta semana tocamos un tema sumamente interesante y tiene que ver con el momento preciso en que un joven decide elegir por una carrera universitaria. Al momento de optar por el futuro en la formación, precisamente, el joven debe tener en cuenta la salida laboral y sobre todo las aptitudes que existen dentro de las herramientas con las que ya cuenta y con las que puede adquirir a partir de la salida del colegio. Bienvenidos al Ciudadano. Desde el Estado, una división del Ministerio del Trabajo que recibe a una gran cantidad de personas es el Servicio Nacional de Empleo. Los que buscan ayuda son principalmente jóvenes que están en busca de su primer empleo. Los rubros administrativos están saturados. Esta es la orientación que ofrecen los profesionales. Bueno, Karen, contando un poco, orientar a los jóvenes. ¿Qué es lo primero que se recomienda a la hora de elegir una carrera universitaria en primer lugar y el primer empleo después de esto? Bueno, generalmente lo que solemos recomendar desde el Servicio Público de Empleo es que tengan en cuenta si la carrera que les está interesando es una carrera que se está necesitando en el mercado laboral, ¿verdad? Justamente tampoco deseamos que vayan a una carrera que no les interesa, pero siempre es bueno aportar a esa carrera que de repente está ausente y yo sé que al culminar la carrera voy a ya conseguir trabajo. Entonces, siempre esa es una de las recomendaciones que damos. ¿Cuáles son los rubros que hoy en día están saturados realmente en nuestro mercado laboral? Y para serte sincera, dentro del conocimiento que nosotros y las vacancias que manejamos, la parte administrativa y la parte de abogacía, ¿verdad? Es la parte que está un poco cargadita. O sea, hay mucha oferta, pero muy poca demanda de puestos laborales. Exactamente, es así mismo. Hay mucha oferta, poca demanda de ese sector. O sea, sea todavía esa tendencia de que los jóvenes apuestan a las carreras administrativas, la universidad, y después se encuentra con un mundo de barreras para encontrar trabajo. Y sí, serían como un tipo de barreras, ¿verdad? Porque está bien complicado. Cada uno lucha por su preparación. Cabe recalcar que también hay que tener un apoyo económico en ocasiones para poder ir aumentando ese conocimiento. Entonces, de repente es un poco complicado conseguir fácilmente en esas áreas. Sí, hay un buen cupo laboral, pero es complicado con la cantidad, como decís, de ofertas ya que hay, ¿verdad? Según los pedidos que recibe diariamente el Servicio Nacional del Empleo por parte de las empresas, lo que buscan principalmente es llenar cupos en mandos medios. Estas son las principales vacancias que se tienen en cuenta en este momento. Hoy en día, ¿cuáles son las empresas que están pidiendo personal? ¿Son de mandos medios, para abajo? ¿Qué sectores más o menos? Y generalmente estamos teniendo de mandos medios, ¿verdad? Es lo que de repente tenemos. Tenemos también para cargos altos, son cupos ya un poquito más limitados que los de mandos medios, pero tenemos también vacancias en esas áreas. ¿Y estas empresas están buscando gente con qué nivel de preparación o de capacitación para estas contrataciones? Las que son de medio para arriba realmente estamos teniendo con muy buenos requisitos. Por suerte tenemos personas que cumplen también con esos requisitos, con experiencia, con de repente una buena preparación, ya egresado de la universidad. Y también tenemos el otro lado de la moneda, ¿verdad? Que serían las personas de mando medio para abajo, que tenemos bastante vacancias para esas áreas de ayudante de cocina o de repente ya lo que sea televentas, ventas. ¿En qué consisten estos test que están aplicando para saber un poco cuál es la pasión o la expertise de cada persona que busca trabajo? Bueno, el test que estamos aplicando actualmente es un test que mide personalidad. Bueno, este test lo que hace es direccionar el tipo de interés que tiene la persona al puesto que de repente va a ser va a rendir mejor, ¿verdad? Entonces, lo que miden son 4 tipos de personalidad. Uno sería dominante y otro influyente, cauteloso y estable, ¿verdad? Entonces, en base a lo que sea dominante, podemos decir que son personas que de repente tienen mayor autoridad, entonces van a poder estar en cargos gerenciales. Una persona influyente es de fácil relacionamiento, va a poder estar en el área de ventas, cosas así, atención al cliente. Entonces, en base a eso es que vamos orientando, ¿verdad? Pedimos también que sean sinceros a la hora de responder, porque eso también entra en juego dentro del test. ¿Cuánto tiempo dura la realización de este testeo? De este testeo dura más o menos 20 minutos, ¿sí? Se puede hacer de manera virtual, ellos pueden hacerlo ya si están en la casa, pueden ingresar a la página a la vidriera de empleo, postular, y nosotros a esas personas que postulan les facilitamos el link del test también.
Los jóvenes que acceden al primer empleo o que buscan su primer empleo, ¿qué tipo de personalidad reflejan según este testeo? Generalmente tienen una personalidad estable, ¿verdad? Estable porque de repente no están todavía en un ambiente laboral, no están muy definidos ellos mismos, por más de que ya hayan culminado una carrera inclusive, no están en trato con esa carrera, entonces de repente una personalidad estable que es la más compatible con todas las áreas. Acceder a muy buenos cargos con una muy buena paga es una tarea prácticamente imposible o es muy difícil para la persona que busca un primer empleo. Ante este escenario, se exhorta a los jóvenes a no desanimarse y a redoblar los esfuerzos para conseguir un mejor puesto laboral. Para este primer empleo siempre se dice, Karen, que se empieza como desde abajo en el sentido de la paga, las responsabilidades. ¿Qué escenarios se van a encontrar los jóvenes que acceden al primer empleo en el sentido de cómo podemos recomendarles que se adecuen al llegar a ese primer empleo? Sí, esa es la recomendación que más hay que tener en cuenta, ¿verdad? Esa pregunta está súper exacta porque generalmente vienen personas y están ya interesadas porque culminaron la carrera sin experiencia, ¿verdad? Sin ningún conocimiento práctico. Quieren ya ganar un sueldo demasiado alto en ocasiones o quieren puestos ya muy elevados. Hay que recalcar eso siempre, ¿verdad? Uno tiene que iniciar y ir escalando en eso ya dentro del trabajo. Entonces, tener también en cuenta eso, ¿verdad? Ir acorde a lo que es mi capacitación, mi posibilidad. Estaba viendo algunos flujogramas que tienen acá en las paredes del servicio y que se recomienda para alguien que ni siquiera tiene interés de asistir a una entrevista. ¿Pierde lastimosamente esa oportunidad? Suele pasar que personas de repente tal vez por alguna presión o no sé si de repente la necesidad del momento les trae a venir a postular. Nosotros citamos para entrevistas con empresas que de repente están interesadas en su perfil y no asisten, ¿verdad? Esa es el mayor caso que se nos da siempre, entonces... No asisten los convocados. No asisten a veces, entonces es de repente un poco ilógico, ¿verdad? El venir a buscar trabajo y no presentarse cuando llega una entrevista que va acorde a lo que yo estoy preparado. Entonces siempre eso, ¿verdad? Ir porque yo estoy convencido y no pierdo nada en una entrevista, ¿verdad? A veces tal vez ponemos barreras nosotros mismos, decir no porque ya no llego ahora o pasa algo por el camino. Entonces siempre es bueno estar y ver dentro ya de ese ambiente qué pasa, ¿verdad? ¿Qué servicios se ofrecen acá en esta dirección específicamente? En esta dirección ya estamos haciendo de vuelta en entrevistas presenciales, o sea, recibimos personas ya presencialmente. También lo hacemos de manera virtual, como te mencioné, está la vidriera de empleo que pueden ingresar en el buscador, postular, desde ahí ver qué vacancias hay actualmente. Entonces ellos tienen cada uno de los requisitos, eso es el primer paso que siempre hacemos. Después tenemos los test que acorde también a lo que la empresa solicita, no solo el DICS es el test que aplicamos, tenemos también otros que acorde a la necesidad de la empresa ya vamos gestionando eso, ¿verdad? Y luego, posterior a eso, se intermedia para que podamos llegar a una entrevista laboral, ¿verdad? Y ese punto de llegar un poco a la entrevista implica un poco una preparación también del joven, o sea, tiene que ir con muchas ganas y sobre todo saber comunicar y demostrar lo que sabe hacer. Así mismo, bueno, como no sé si muchos manejan, ¿verdad? Pero tenemos también talleres de habilidades blandas. Justamente las habilidades blandas son las que podemos ir desarrollando por más de que no sea innato, ¿verdad? O sea, ya es algo que necesitamos nada más elaborar, entonces nosotros estamos dando cursos virtuales y presenciales, o sea, talleres, en los cuales, por más de que sean cosas que parece que ya nos resuenan todo el tiempo, es necesario recalcar, tener en cuenta qué tipo de vestimenta yo debo llevar en una entrevista, si es acorde al puesto que a mí me interesa, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles de repente en esos talleres de habilidades estamos desarrollando también para que ellos puedan tener en cuenta. A la hora de la entrevista todo suma en cuanto a convencer al empleador. Así mismo, todo suma. Y estos talleres inclusive tienen constancia de participación porque son cortitos, entonces por eso no es un certificado, es una constancia de participación. Entonces yo creo que, como decís, todo suma en el momento de una entrevista, ¿verdad? Y de presentar un currículum. El Servicio Nacional de Empleo ofrece además varios talleres acerca de cómo desenvolverse al primer momento de acceder a una entrevista de trabajo. En muchos casos, la inseguridad o no saber cómo comunicar nuestras herramientas pueden jugar en nuestra contra. Bueno, Joana Santa Cruz también forma parte del staff del Servicio Nacional de Empleo. Joana, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Son las encargadas de dar un poco algunas charlas acá a la gente que viene a consultar sobre el tema del empleo, ¿no? Así mismo, estamos haciendo ahora mismo un taller que se denomina Postular con Confianza. ¿Sí? Justamente lo estuvimos haciendo hoy
es más que nada para reforzar, ¿verdad?, la seguridad en nuestros postulantes a la hora de entrevistarse. ¿Sí? Mucha gente tiene ese miedo a la hora de acudir a una entrevista, son convocados por alguna empresa y de repente nos sentimos como muy nerviosos, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda en esos casos? ¿Cómo tiene que ir preparado el que busca empleo? Así mismo, muchos tienen mucha ansiedad, mucho estrés en el momento de una entrevista, entonces nosotros tratamos de darle ciertos ejercicios, ¿verdad?, a la hora de presentarse a una entrevista. Te podría hablar de algunos de ellos. Primeramente, lo que recomendamos antes que nada es la puntualidad, porque eso es lo que le va a dar el tiempo de hacer aquellos ejercicios, como el hecho de poder meditar, trabajar un poquito en la respiración antes, ¿verdad? Así también hay un ejercicio que se denomina la clave de 2 minutos, que es estar de pie antes de una entrevista durante 2 minutos. Esto ayuda muchísimo a relajarse y a darles un poco más de seguridad. Tenemos también otros ejercicios, la de trabajar con respuestas anteriores que dieron a otras entrevistas donde quizás se sintieron un poco incómodos. Entonces le recomendamos ya ir trabajando sobre esas posibles respuestas, ¿verdad?, que le incomodaron en aquel momento para mejorarlas en esta nueva entrevista laboral. De repente como que le supera esa pregunta incómoda de su anterior entrevista y eso puede mejorar en la siguiente, ¿no? Así mismo, entonces le pedimos que graben, no con un celular como siempre les menciono, sino que traten de recordarse aquellos que de repente les hicieron sentir incómodos y que trabajen en esas respuestas. Así también que puedan redactar, ¿verdad?, algunos méritos que hayan tenido, ya sea en una experiencia laboral anterior o también, si es para primer empleo, puede ser un mérito en una experiencia académica, ¿verdad? Así mismo, bueno, y acá entre las visitas que reciben, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes o las dudas que plantean los jóvenes? Las consultas que siempre nacen es, ¿puedo preguntar sobre el salario? ¿Está correcto preguntar sobre eso? Nosotros siempre le pedimos a ellos que traten de que sea el entrevistador quien les mencione sobre el salario, ¿verdad? Que no se anticipen a ello, que no demuestren demasiado interés en el dinero, ¿verdad? Antes. ¿Es mal visto preguntar de esa forma? Anticiparse a lo que podría estar mal visto, ¿verdad? Porque denota demasiada ansiedad. Sí. Entonces, siempre le explicamos que hay momentos para todos, ya sea cuando la empresa le esté hablando sobre los horarios, ¿verdad? O sea que hay momentos para todo. Esa es la duda principal, ¿verdad? Sí, eso es lo que más consultan. Así también el hecho también de ponerse muy incómodo en una entrevista y quedarse callados, ¿verdad? Y justamente es con ellos lo que trabajamos ciertos ejercicios. De repente también se tiene mucha dificultad en comunicar, por ejemplo, yo soy bueno para esto, me desempeño mejor en esto, pero tengo miedo de contarlo o de repente tengo miedo de quedar como una persona soberbia, ¿verdad? De repente, ¿cómo vamos a hacer para mejorar esas herramientas de comunicación? Así mismo, nosotros justamente también le damos otro ejercicio que es la de practicar, ya sea frente a un espejo para poder vernos también, porque importa muchísimo también nuestras expresiones, ¿verdad? A lo que queremos decir, ¿verdad? O sea, tiene que ser coherente lo que decimos con lo que expresamos, ¿verdad? Y así también la de practicar con un familiar o con un amigo antes de ir a una entrevista, porque son ellos los que mejores nos conocen. Entonces ellos te van a poder decir si vos estás sobreactuando o ya estás siendo un poco soberbio, un poco autoritario, ¿verdad? Sí. Entonces ellos también nos pueden ayudar muchísimo. Si hablamos de buscar trabajo, sobre todo elegir la carrera universitaria precisa para nuestra vocación, es muy importante tener en cuenta nuestras aptitudes y también nuestra formación básica durante el periodo de secundario. Escuchemos lo que opinan psicólogos laborales acerca de este tema muy importante, saber elegir nuestra carrera universitaria ideal.
Bueno, ya estamos con la doctora Patricia Zubizarreta, ella es psicóloga clínica. Doctora, gracias por recibirnos. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Bueno, estamos hablando un poco del tema de la elección de los jóvenes a la hora de buscar un poco un futuro laboral relacionado al tipo de estudio que debe tener. ¿Cuál es la duda más común o más frecuente de los chicos, de los adolescentes o incluso de los jóvenes al momento de elegir esa carrera que nos va a marcar nuestra vida? Sí, incluso de los adultos diría también. Sí. Bueno, los jóvenes, yo hago procesos vocacionales hace casi 20 años. Y imagínate, Juan, que los jóvenes vienen de 14 años de estar en una estructura en donde está toda la hoja de ruta marcada. O sea, vos entras al colegio y está primer grado, segundo grado, tercer grado. Vos no tenés nada que elegir, no tenés nada que pensar. Vos estás ya con tu hoja de ruta que ya sabes a dónde te vas. Cuando terminan el colegio, el fenómeno es de ¿y ahora qué? O sea, ahora se acabó la ruta que estaba marcada y empieza un camino en blanco que ellos tienen que empezar a escribir. Y como el colegio lo que hace es meterte a que todos piensen lo mismo, de la misma manera, al mismo ritmo, de la misma forma, es como que los chicos sienten que perdieron esa conexión con ellos mismos, con para qué son buenos, de qué disfrutan, qué es lo que les sale bien. Entonces en ese momento, y obviamente también perdieron la habilidad de elegir, porque elegir es una habilidad. Nuestra vida o el resultado de lo que es nuestra vida hoy es el reflejo de todas las elecciones que tenemos. Y no saben elegir porque no les permitimos elegir durante el colegio. Incluso en la casa. Los padres también terminan el colegio y ahora vos andás y elegí. Y nunca eligieron. Entonces hay como una desconexión de uno mismo. Y es el proceso que yo hago el proceso yo le llamo descubriéndome, que es un viaje otra vez al centro de mí mismo, al interior, para ver qué es lo que yo traigo, porque todos traemos algo para ofrecer al mundo y todos traemos algo diferente. Las cosas que a vos te llaman la atención no son las mismas que me llaman a mí, que le llaman a José, lo que le llaman a todos. O sea, cuando estamos en convivencia en nuestro día a día, vos te fijas en ciertas cosas, yo me fijo en otras cosas, cada uno se fija en cosas diferentes. Entonces, desde ese punto de que todos somos diferentes y todos traemos algo único, eso no nos educaron, no nos enseñaron, sino que al contrario. Y eso debería ocurrir en la adolescencia, doctora, en un momento en el colegio en donde teóricamente tenemos que ir perfilando nuestro norte, nuestro rumbo y ver un poco en qué somos buenos. Sí, eso en realidad desde que empezamos a caminar, o sea, desde que el niño es niño. Fíjate, yo trabajé mucho tiempo, 12 años trabajé con niños chiquititos y los niños cuando llegan a la guardería o al colegio eligen lo que les interesa genuinamente, eligen jugar con lo que les interesa. Y vos le ves a los niños totalmente entregados, sin tiempo, ellos pueden estar horas en algo que les gusta. Y después le empezamos a, tanto padre como colegio, le empezamos a decir, no, así no se hace, no, eso no pierdas el tiempo ahí, eso es peligroso, por ahí no. Ahí empieza. Ahí empieza. Entonces el chico se va desconectando y se va olvidando de aquello que le llamaba la atención. Hay chicos que les llaman la atención los sonidos, la música, y hay otros que están más con todo lo que sea corporal, de treparse, de otros los libros, a otros niños les llama la atención hablar con los compañeros, o sea, hay demasiada diversidad. Pero para mí lo más grande, o sea, el error más grande hoy es cómo se estructura el colegio. O sea, que todos tenemos que hacer lo mismo y somos tan diferentes. Y desde el día 1, o sea, todos tenemos que aprender a leer a la misma vez, al mismo ritmo. Sí. Entonces se pierde naturalmente eso que ya sabíamos cuando éramos chiquititos, porque el niño sabe lo que le gusta. El niño sabe de qué disfruta, sabe lo que le sale bien. Así mismo. Pero ese niño perdió eso. Doctora, hoy en día en lo mediático estamos viendo muchos casos exitosos de profesionales, abogados o incluso ingenieros, las profesiones, digamos, más tradicionales que tienen que son casos exitosos, ¿no? Pero en muchas ocasiones se da que eso es así de fácil en cuanto a ingresar a ese mundo, o de repente pasa que yo admiro eso, pero yo no soy tan bueno para eso y de repente me puedo desempeñar mejor en otra área, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad que tenemos en torno a esto? Yo creo que seguro que a todos los que estamos acá y los que están escuchando le dijeron en algún momento, esta carrera tiene salida. Sí. Esta carrera tiene salida como si fuera una carretera, una ruta, ¿verdad?
¿Y qué significa esta carrera? ¿Tienes salida laboral o con esta carrera sí vas a conseguir el éxito? Y es una gran mentira porque no hay ni una carrera que sea mejor que la otra, no hay ningún trabajo que sea mejor que el otro, no hay ninguna profesión ni vocación que sea más exitosa. Y después vamos a hablar de a qué le llamamos éxito, ¿verdad? Que otra. El tema está en que vos puedas conectar con eso que a vos te enciende. Y vos cuando hablas con las personas de su trabajo, haces este ejercicio que es súper simple de pedirle a alguien que te cuente lo que hace. Si a la persona se le iluminan los ojos y te habla así con pasión de lo que hace, vos te das cuenta que eso es lo suyo. Y las personas que te dicen, acá la estamos remando, ya quiero que sea viernes, las personas generalmente que esperan desesperadamente que llegue el fin de semana o las vacaciones, son personas que claramente no están conectadas con lo que hacen. Y como hablábamos antes de arrancar, cualquier cosa que uno haga con pasión y con amor va a ser exitoso. No hay ¿Cuál es el manera. concepto de éxito justamente de otro? Para mí el concepto de éxito es que vos estés, que lo que hagas te encienda tu alma, o sea, que vos estés en paz. La paz no tiene precio. Fíjate que hablamos mucho también de felicidad y la felicidad no es son momentos, no es un estado constante, pero la paz sí puede ser un estado constante. Que vos vivas con paz en tu mente no tiene precio. Y eso te da el estar haciendo lo que está alineado contigo, lo que está conectado con tu esencia. Y nadie de afuera te puede decir, esto es lo que vos tenés que hacer. Porque eso es lo que a esa persona le resulta. Y es súper respetado y valorado. Y eso pasa muchas veces en las familias, que los papás, a veces intencionalmente y a veces sin intención, le presionan a sus hijos para que vayan por cierto camino, ¿verdad? Ya sea porque la familia tiene una empresa familiar, porque son todos ingenieros, todos abogados, todos. Y aunque no sea directamente la presión, el chico o la chica siente como que tiene que continuar eso para formar parte o para ser aceptado por la familia. Entonces, lo ideal sería que los padres puedan acompañar desde niños ya a sus hijos hacia lo que les gusta y que eso se pueda potenciar. Porque también otro error de la educación es que, ¿qué pasa cuando vos no sos bueno en matemática y te aplazas en matemática? ¿Qué hacen tus padres? Te llevan a la profesora de matemática, en lugar de potenciar lo que sí sos bueno. Porque no todos vamos a ser buenos en matemática. ¿Para qué queremos que todos sean excelentes en matemática, en castellano, en ciencias? Sin embargo, si a mí, voy a hablar de mi caso particular, a mí siempre me encantaban los deportes. Si a mí en lugar de llevarme a la profesora de matemática me llevaban a entrenar más en lo que sea que me gustaba, yo a lo mejor me iba a sentir más feliz conmigo misma. Iba a estar tranquila, iba a estar en paz. Y matemática, bueno, estudio un poco más que mi compañera y aunque salga un 2, un 3, ya no pasa nada. ¿Por qué queremos exigirle la excelencia y la perfección en todas las áreas? Nacemos con habilidades que en muchas ocasiones no son valoradas porque durante nuestro proceso de formación le damos mucha importancia a lo tradicional. En cuanto a la capacitación hay alternativas. Los expertos apuestan a buscar la vocación. Pero ¿qué pasa cuando tengo como joven una carrera que no es tradicional, que está fuera de la carretera, pero que no tiene una salida laboral muy rápida o de repente de mucha remuneración en el corto plazo? ¿Qué alternativas tiene hoy el joven que quiere salir un poco de la caja, ir a lo diferente para capacitarse y para encontrar una vacancia laboral? Yo creo que hoy, gracias, porque la tecnología tiene muchísimos pros y muchísimos contras, ¿verdad? Pero muchos de los pros de la tecnología es que tenemos al alcance de la mano demasiadas personas que están haciendo lo que les gusta y que le podemos seguir, le podemos buscar y podemos ver qué están haciendo y está al alcance de la mano. Antes nosotros no teníamos esa posibilidad. Por decirte, si a mí me gustaba pintar carteles, no sé, te digo cualquier cosa, pintar planteras, mi mamá me iba a decir, eso no vas a vivir, hacer eso en tu rato libre, pero eso no te va a dar de comer. Y después buscas en Instagram, en internet, buscas y ves gente que está viviendo de eso. O sea, realmente el sol sale para todos, hay para todo, hay mercado para todo. Yo creo que donde vos pongas tu semilla, eso va a crecer. Obviamente que tiene su tiempo y su proceso. Su dedicación, como ¿verdad? todo, claro. Si vos plantás un arbolito y no le regás, no le haces caso, le pones en la sombra donde no le llega el sol, no va a crecer. Sin embargo, si yo
Les mostraba hace rato mi jardín, mira que se secó en este mes que yo no estuve. Si vos no le pones amor, si vos no le pones atención, cariño, eso no va a crecer. Pues si vos le pones todo eso, no hay manera de detener. Incluso la naturaleza crece igual sola. O sea, nosotros tenemos adentro nuestro las semillas que si le damos un poquitito de atención, van a crecer. No hay manera de que no crezcan. Nunca es tarde para volver a empezar. Si encontramos un trabajo que no nos llena o que nos genera dificultades, la doctora Zubizarreta nos recomienda capacitarse en la vocación y volver a empezar. Por otro lado, también la situación de jóvenes que se volvieron adultos, pero que tuvieron un tiempo de formación y de primer trabajo no muy acorde a sus intereses personales, ¿verdad? Hizo un trabajo por muchos años por obligación, se siente vacío o vacía. ¿Qué puede hacer uno en ese momento? En el sentido de decir, ¿es todavía tarde para volver a empezar o tenemos todavía oportunidades? Nunca es tarde, porque el tiempo finalmente es un detalle nomás, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que podamos conectar con lo que nos gusta es un milagro, porque yo tengo muchas pacientes grandes ya, de 40 para arriba, incluso hasta de 60 años, que a esa edad empezaron a decir, sabes que yo hace 20 años o hace 30 años que estoy en algo que yo no disfruto, que no soy yo, esto no es vida, porque también nos enseñan a que tenemos que vivir para pagar nuestra jubilación y cuando nos jubilamos ya no tenemos más ganas de hacer nada, ya estamos ya sin energía, cansados, ¿verdad? Y yo tengo muchísima gente que solamente porque te dicen, yo no sé para qué soy buena, no sé, no me acuerdo de qué me gustaba. Imagínate lo grave que es eso, o sea, perder la conexión, perder tanto la conexión que no te acuerdes de qué te gustaba. Y yo siempre le doy la tarea de que se fijen en su día a día, en la semana. Fíjate qué te llama la atención. Y te juro que la cantidad de cosas que descubrieron esas personas al observarse nomás. Observar que, no sé, cuando salen les llama la atención cómo funciona, tuve una paciente particularmente, le llamaba la atención cómo funcionan los lugares. Ella cuando vos te vas a un lugar y sacas números para que te atiendan, quería que le falte mucho para que la atiendan, para observar cómo funciona el lugar. Y a ella se le ocurrían maneras de mejorar eso. O sea, ella veía, por ejemplo, cómo el cajero se comunicaba con el que atiende y en su cabeza, esto se puede mejorar así, así, así. Finalmente abrió una consultora de cómo ella te ayuda a mejorar tu servicio, el que sea, no importa qué rubro. O sea, hoy en día vos le contratás y ella se va, observa y te da ideas, te capacita. Empezó de cero, ¿verdad? De cero, y hacía totalmente otra cosa. Y cómo ella conectó con eso, fijándose en qué cosas a ella le llamaba la atención y disfrutaba mirar o qué te gusta leer, qué investigás en internet, a qué personas le seguís para saber lo que hacen y te enciende algo ahí. Por eso mi libro, que te mostré, se llama Enciende tu luz, porque todos tenemos una luz que a veces está apagada nomás, hay que encender. ¿Y qué es lo que te enciende cuando hablas de eso? Si hablamos de un tema, pensá qué tema vos puedes estar horas hablando, o qué temas puedes estar horas investigando. Y eso es lo que te enciende, en serio te enciende, porque hablas con alguien y le ves encendido. O sea, la persona que está encendida mostrando su trabajo es porque eso es lo que le apasiona, eso es lo suyo. Y hay que tratar de volver a eso. Y eso está adentro, no está afuera. O sea, cuando vos obviamente algo de afuera a lo mejor te enciende, pero te enciende adentro. Adentro está el GPS, no está nunca afuera. Así mismo. Bueno, doctora, ¿qué le podemos decir a los chicos que nos están mirando en este momento en el sentido de salir un poco del molde? Estamos ante una nueva generación que está abarcando un nuevo mercado laboral también con muchas y mejores capacidades. Entonces, ¿qué le podemos decir a ellos para que se animen a explorarse a ellos mismos y a buscar un mejor trabajo? Yo lo que les diría es que, número uno, se observen. Observen de qué disfrutan, observen qué les gusta y que confíen. Eso es demasiado importante, confiar, no buscar afuera las respuestas. Sí, podemos preguntarle a la gente que nos conoce, pero todo lo que te diga los de afuera, volvé otra vez al filtro de adentro a ver cómo te hace sentir. Porque cuando alguien te está queriendo convencer de algo y a vos no te vibra, no es por ahí. Sí. Sin embargo, si alguien te está queriendo convencer de algo y vos estás así, te motiva, eso es. Entonces yo les recomiendo que la elección sea suya, de nadie más. Porque
Si nos vamos a equivocar, equivoquémonos por algo que elegimos nosotros, no por algo que no, porque si no le vamos a culpar al que sea que nos presionó para elegir. Me obligaron luego a elegir esta carrera. Claro, o por lo que culpa sea. de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de X, yo estudié esto. Que no sea la culpa de nadie, que sea tu responsabilidad, tu elección. O sea, que la elección sea tuya y que confíes y que te observes. Tomarse el tiempo para observarse. No cuesta nada, es mirarte, ver qué sentís, dónde sentís, y por ahí es. Y el cómo ya va a aparecer. Porque a veces nos centramos mucho, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer esto? El cómo aparece. En el momento en que vos decidís concentrarte y poner tu foco, se empiezan a abrir puertas. Así mismo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por recibirnos y sobre todo súper interesante manejar estas herramientas tan válidas para planificar el futuro y nunca es tarde, como decís. Nunca, nunca es tarde. Gracias a vos, Juan, por la invitación. Estamos llegando al final de nuestro programa de esta noche y lo más importante a la hora de buscar empleo para los jóvenes que buscan su primer trabajo es contar con herramientas. Por eso se recomienda a ellos que busquen capacitación e información constante para acceder a esta primera entrevista. Escuchemos las principales recomendaciones. Bueno, Karen, finalmente, ¿qué podemos recomendar a los jóvenes en el sentido de que se sientan un poco preparados al momento de ir a buscar trabajo y sobre todo que estén siempre buscando la capacitación en este sentido? Así mismo, bueno, recomendarles que el SNPP y el SINAFOCAL están teniendo cursos gratuitos, ¿verdad? Es importante formarse, uno de repente no puede lanzarse nada más, es bueno tener un conocimiento, no decir, no, yo ya no aprendo ahora porque ya soy grande o porque de repente esos cursos se pueden hacer de manera virtual o presencial también. Capacitarse es lo primero, ¿verdad? Ingresar en esos talleres, si no puedo asistir, por lo menos ingresar de manera virtual. Tener conocimiento, entonces es como que nos vamos enriqueciendo por más de que parezcan cosas que ya son comunes, nos vamos enriqueciendo de vuelta de cosas. Entonces ese es mi consejo. Uno al abandonar el colegio, Joana, como que tiene esa formación básica, pero ¿en qué podemos capacitarnos de repente? Cursos rápidos, básicos, que podemos completar como para tener en nuestro legajo y postular por ese primer empleo. Hoy en día lo que más se valoran son las habilidades blandas. Entonces yo le recomendaría hacer los cursos que tienen a disposición tanto en el SNPP como en el SINAFOCAL. Se valora muchísimo el hecho de trabajar hoy en día en grupo, para poder trabajar en equipo. Son todas esas habilidades las que son más valoradas, justamente más que el conocimiento propio, ¿verdad? de nuestro currículum, ¿verdad? En cuanto a formación. Ya. Bueno, y siempre decimos el tema de los jóvenes, pero hay también personas adultas que vienen acá en el sentido de que gente que ya tiene mucha experiencia, ya estuvo en varios trabajos y que le cuesta un poco volver a postular. Ellos siempre se están postulando y nosotros siempre estamos derivando sus datos de igual forma. Siempre hacemos intermediación como con todos, seguimos derivando sus datos. Yo sé que muchas empresas, como decir, tienen un límite a veces de edad, ¿verdad? Sí. A veces nos ponen esa limitante, sin embargo nosotros vemos su currículum, vemos su experiencia, entonces igual remitimos esos datos, de pronto pueden quedar insertados. Sí. Pero sí, seguimos trabajando muchísimo, ¿verdad? En lo que sería con las empresas, ¿verdad? El hecho de que extiendan más el rango de edad, ¿verdad? Porque hay personas, como decía, adultas, pero bastante capacitadas y con una experiencia demasiado valiosa. ¿Cuál es ese rango que están planteando actualmente en el límite de edad? Los que más nos piden. Y yo realmente no quisiera fallar con esa respuesta porque no estoy en el área de intermediación laboral, pero yo creería que hasta lo que más se pide hasta los 40 más o menos. Después un poco más lo que más se pide, pero nosotros, como dije y repito, nosotros no tenemos una limitante de edad, nosotros derivamos todos los currículos. Ya.
Bueno, Jonah, finalmente, ¿qué le podemos decir a los chicos o a las personas en general que nos están viendo en el sentido de ir preparados, ir con confianza para una entrevista y sobre todo cómo enfrentar el desánimo porque de repente no nos puede salir a la primera o a la segunda entrevista, ¿verdad? Así mismo, tratar de ir lo más relajado posible, no verlo como la única oportunidad, ¿verdad? Saber que hay otras oportunidades también que nos están esperando. Si no, como yo les digo siempre a nuestros postulantes, si no quedaron insertados en esta oportunidad, nosotros vamos a seguir derivando sus datos. Y con esto cerramos nuestro programa de esta semana. Nos reencontramos la próxima semana aquí por Paraguay TV con más del Ciudadano.